pero contentos de saber que Dios está con nosotros. Y qué privilegio poder escuchar estas canciones que elevan nuestro espíritu y poder expresarle a Dios nuestra profunda admiración, respeto, reverencia y deseos de estar con Él. El tema de la devoción es un tema sumamente necesario refrescarlo y reflexionar y volver a mirarlo cada tanto porque se nos escapa. Cuando uno abre el libro de los Salmos, encuentra dos cuestiones muy fuertes allí. Una de ellas es que el salmista, cualquiera sea, los hijos de Coré, Moisés, David y otros que escribieron, descubre en los Salmos que el salmista abre su corazón y lo deja allí abierto, y nosotros al leer el Salmo podemos ver qué está sucediendo adentro, porque ustedes saben, por fuera, como los muchachos se saludan, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te pregunta y te contesta, ¿vieron? ¿Todo bien? Todo bien. Y entonces vos no alcanzás a decirle si bien o mal, porque a veces todo bien por fuera y no todo tan bien por dentro, porque la procesión va por dentro. Cada uno de nosotros tiene, como diría el antiguo porque hace muchos años que lo escuchábamos y ya está con el Señor, don Mario Mulkey. ¿Se acuerdan de don Mario Mulkey? Todos tenemos un arcano en nuestro ser interior, ¿sí? Es decir, hay algo adentro que está cerrado, sellado, lacrado, que es nuestro ser interior. Los psicólogos le llaman la interioridad, ese lugar en donde nadie se puede meter. Ah, cómo nos fastidia a los papás y a las mamás no poder meternos en el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Tantísimas veces hemos tenido esa tentación de decir, Señor, si me dejaras meterme un ratito en su corazón para quebrar su decisión, para cambiar su rumbo, para hacerle ver lo que no ve. Cada vez que me pasaba esto, volvía tras mis pasos y decía, ¿será que Dios dice eso mismo de mí? ¿Sí? Viéndome, deseando cambiar cosas en mi interioridad. El salmista entonces abre su corazón en los salmos. Pero la otra cuestión es que los salmos nos abren el corazón de Dios. Yo la verdad estoy cada día más asombrado y de lo poquito que conozco de Dios, cómo me quedo cautivo. Dios es Dios. No es el que nos imaginamos. No es el que quisiéramos que sea, gracias a Dios, que no es Dios como nosotros queremos que sea. Dios es Dios. Y tiene todo el control, todo el dominio, y todo le pertenece. Entonces cuando uno encuentra que el salmista abre su corazón, y abre el corazón, y nos deja ver un poquito el corazón de Dios, ¿cómo no tener devoción? Ahora, ¿qué es devoción? Devoción es un sentimiento profundo, profundo, de admiración por la persona a la cual le rendimos culto. Devoción no es una actividad. Los cristianos evangélicos confundimos muchísimas veces el proceso, los medios con el objeto final, el propósito final. Cuando nosotros decimos hay que discipular a fulano, ¿qué es lo primero que se hace? Se busca un curso de discipulado, ¿verdad? Y se dice, estoy discipulando a Mengano, a Sutano. ¿Y qué estás haciendo? Le está dando un curso, una suerte de instrucciones. Eso no es discipulado. Eso es enseñarle algo de Biblia, en todo caso, o metodologías. Discipular a alguien es transferir la vida de Jesús. Y de paso les digo, entre paréntesis, yo no tengo discípulos, y vos tampoco tenés discípulos. Y si tenés algún discípulo, se lo robaste a Jesús, porque los discípulos son de Jesucristo. ¿Sí? Entonces cuando nosotros, ahora vuelvo al tema del devocional, nosotros decimos, ¿qué persona devota? ¿Por qué? Hace el devocional todos los días. El devocional es el instrumento, es el camino que recorremos dentro de nuestra vida de devoción, porque la devoción es mucho más que una actividad, ¿sí? Y por supuesto, quien es devoto, quien tiene devoción hacia Dios, respeto, va a hacer su devocional, claro que sí, su culto familiar. Decía Santiago Canclini, un escritor
Bautista, muy escrito más de 100 libros, ya está con el Señor también él, decía muchas familias, en el libro Mi Hogar Cristiano, creo que se llama el libro, decía muchas familias no hacen el culto familiar diario, no por falta de piedad, sino por falta de disciplina. Y ustedes que estuvieron viendo disciplina, saben que la disciplina es un gran instrumento a favor de nosotros. Si queremos ser personas de éxito, personas que avancen en la vida, que logren propósitos, debemos ser disciplinados. Hace unos añitos atrás me hicieron un reportaje en una radio y me preguntaron, Pedro, veo que usted es muy disciplinado. Y yo le dije, no, soy muy indisciplinado. Y entonces el que me hacía el reportaje dijo, ¿cómo es esto? Sí, le digo, yo naturalmente soy indisciplinado, no me gusta levantarme a horario, no me gusta guardar mis cosas, no me gusta un montón de rutinas que hay que hacer, pero todas ellas las hago. No porque me gustan, sino porque descubrí que es un gran negocio ser disciplinado. Porque cuando yo soy disciplinado, gano tiempo, gano dinero, gano descanso, gano confianza, gano prestigio. Es un renegocio ser disciplinado. Los indisciplinados, los que no son disciplinados, no son creíbles. Las personas les desconfían, no le dan nada de crédito. Por eso yo soy disciplinado, así que no lo cuenten que soy indisciplinado naturalmente, pero no me sale ser disciplinado, es un esfuerzo. Y el devocional diario es una disciplina. Ahora, no confundamos la disciplina con la piedad. Una persona puede ser muy disciplinado en su devocional diario y sin embargo no tener devoción por Dios. Porque cuando la disciplina se transforma en una rutina, vamos haciendo cosas y a veces las hacemos como un ritual. Yo cada mañana me levanto y me afeito y me lavo los dientes y no se me ocurre pensar si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, si voy a estar más lindo o más feo. Mi esposa dice que es más lindo cuando me afeito. No sé si será cierto, pero bueno, vamos por ahí. Pero ¿saben una cosa? Cuando yo me siento a leer mi Biblia, puedo hacerlo como una rutina. Ustedes tienen la hora silenciosa, yo me acuerdo hace 40 años nos decían ahí en Palabra de Vida, la hora silenciosa. No sé si la siguen haciendo, la hora silenciosa, ¿se llama así? No. Sí, se llama así todavía, muy bien. Pero yo podría llenar todo mi cuadernillo de hora silenciosa por años, y eso no significa que soy una persona devota, con una actitud de devoción, porque la devoción a Dios incluye por lo menos 3 aspectos. El primero de ellos es amor a Dios, y el segundo de ellos es temor de Dios, y el tercero es deseos de Dios. ¿Sí? El amor a Dios es una demanda de Dios, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué es amar? Es tenerlo en prioridad, en alta prioridad. En mi lista de prioridades, Dios está primero. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, quédense tranquilos, está resuelto. El gran problema es que nosotros queremos resolver todo antes, para luego amar a Dios. Así que devoción es amor a Dios, pero también es temor a Dios. Oye, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Dice Deuteronomio, simplemente que le temas y andes en todos sus caminos. ¿Qué es temor a Dios? Las personas a veces confunden temor con terror, con miedo espantoso, y temor es una actitud de reverencia, de reconocer la grandeza de Dios y mi pequeñez. Eso es tener temor a Dios. No es el miedo, sino es ese respeto que me inunda, que me hace sentir que Él es lo más grande que hay. Y yo estoy aquí por su gracia y solo su gracia. Y en tercer lugar dijimos que es deseo de Dios. ¿Se acuerdan del salmista cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Es esa búsqueda que naturalmente todo hombre y toda mujer sienten por la divinidad, pero que los cristianos hemos encontrado que no es una divinidad etérea, sino que es una persona, que no es un poder al que me acerco, que no es una esencia, como decían los griegos, ¿se acuerdan cuando hablaban del logos? Los hebreos, el logos era la palabra que tiene poder, que se encarna, que se manifiesta. Para el griego el logos era esa fuerza
invisible que se manifestaba en la creación. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que cuando tenemos ser de Dios, tenemos ser de la persona que nos creó, que no es una persona de carne y hueso como nosotros, que no lo podemos entender. Yo estaba dando clases en el seminario y les dije a los alumnos, creo que de tercer año, les dije, salió el tema y en un momento dijimos lo de la Trinidad. Y entonces les dije, miren, no les voy a explicar la Trinidad por dos razones. La primera es que no lo van a entender. Cuando les dije así, los muchachos no saben la cara de odio que me pusieron, ¿no? Sí, no les voy a explicar porque no lo van a entender. Y la segunda razón por la que no lo voy a explicar es porque yo tampoco lo entiendo. Porque es una soberbia humana querer explicar a Dios. Decía Job, apenas conocemos el borde de sus vestiduras. Pero a veces nuestra pretensión humana nos hace querer tener todas las respuestas. Hace algunos años fui a un campamento y fui con otro predicador. Éramos jóvenes en esa época, yo creo que tenía 38 años. Y el otro muchacho un poco más joven que yo, 32 creo que tenía. Y entonces llegamos al campamento, eran 5 días. Y el muchacho me dijo, la noche más linda que hay aquí en este campamento es la noche de la mesa redonda. Y yo le pregunté, haciéndome el tonto, que no me cuesta mucho, me sale bastante natural. Le dije, ¿qué es lo de la mesa redonda? No, me dice, vas a ver, una de las noches nos ponen a los predicadores adelante y los muchachos y las chicas preguntan. Y habían unos 300 en ese campamento. Y le dije, ¿y quién contesta? Y nosotros. Le digo, ¿y estás loco vos? ¿Te vas a poner ahí adelante para que 300 muchachos te pregunten? Sí, eso vos vieras qué lindo que es, me dice. Todos te preguntan. Le digo, bueno, ¿podés hacerlo vos? ¿Cómo? Me dice. Sí, le digo, yo no me atrevo a contestar. No, dice, miren lo que me dijo. Nosotros los predicadores tenemos que darle respuesta a todas sus preguntas. No le dije, pero pensé para mis adentros, qué ignorancia, qué soberbia. ¿Cómo es que yo puedo responder todo? Cerremos la Biblia y tengamos a voz de predicador, de enseñador y ya está. No lo sabemos todo y no podemos explicar a Dios. Lo poco que conocemos de Dios nos ha llenado el corazón. Porque las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros, para que las obedezcamos. A mí me conforma tanto saber que Jesús dijo, a Dios nadie le vio jamás, pero el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y Él vino y se mostró, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Ese es Dios. Así es. Eso es lo que quiere que conozcamos de Él. Y yo me inclino ante su grandeza y ante su gracia. ¿Cómo no tener devoción por un Dios así? Y por eso, además de leer las cartas de los apóstoles que son tan preciosas, llenas de doctrina, de teología, yo quiero desafiarte en esta mañana a que recorras por lo menos 1 o 2 veces por año los 4 evangelios. Yo trato de leerlos 2 veces por año por lo menos. ¿Cómo me apasiona ver a Jesús? ¿Cómo miraba a la gente? ¿Cómo le hablaba a la gente? ¿Cómo la trataba a la gente? ¿Cómo nunca avergonzó a nadie? ¿Cómo Él pudo consolar, animar, fortalecer, proveer, bendecir a todos? Él no hacía excepciones. Nosotros somos muy de esto, con este sí, con este no, ¿vieron? ¿Sí? No, yo a fulano antes sí tenía una buena relación. No, ahora ya no. Desde que pasó eso ya, viste, decíamos los muchachos, Sergio se debe acordar porque es de mi edad, y Alfredo también, corto mano, corto fierro, ¿te acordás? Sí. Eso no sucede con Dios. Él siempre tiene brazos abiertos para nosotros. Él siempre tiene cara de sí. Él siempre nos da la bienvenida. Él siempre nos prepara una fiesta. Y no es que está de acuerdo con nuestros desvíos, es que nos conoce. Él sabe que somos polvo. ¿Se acuerdan del Salmo 103? Y nos recibe con un brazo abierto. Por eso yo quiero que al pensar en esto de la devoción, no lo podemos fabricar. No les puedo dar un curso de devoción. Solo quiero desafiarlos a buscar cada día, como dice la canción, de madrugada yo te buscaré. Hay un salmo, que es el Salmo 5. Discúlpenme, pero yo estoy como el santiagueño que dijo, antes de dar mi discurso quisiera decir unas palabras. ¿Sí?
Pero yo luego de esta introducción, un poco larga, disculpen, enseño homilética, pero no la puedo aplicar conmigo muchas veces, sí. El Salmo 5 es un salmo que muestra a un David que de verdad tiene devoción, pero no va a explicar aquí qué es la devoción, sino que va a mostrar en este salmo cómo vive un hombre que tiene devoción hacia su Dios. Porque a veces algunos creen, una vez me acuerdo fui a una iglesia pequeña a dar un mensaje, una conferencia, y entonces el pastor que estaba sentado al lado mío, antes que empiece el culto, me dijo, le pedimos a este hermanito que presida. Ah, qué bien, yo lo conocía al muchacho de tiempo. Le digo, ¿cómo anda él? No, muy espiritual es este hermano, me dijo. Yo me alegré, y entonces no pude con mi genio y le pregunté, ¿y cómo sabes que es espiritual? Y entonces él me dijo, no sabes cuánto sabe de la Biblia. Y yo pensé para mis adentros, sin decírselo. Los incrédulos también pueden saber de la Biblia. Los creyentes carnales también saben de la Biblia. La espiritualidad no está medida por el conocimiento que tenemos de la Biblia, sino cuánto respetamos a Dios, cuánta devoción sentimos por Él, cuánto deseo tenemos de agradarle, y cuando le fallamos, volvemos tras nuestros pasos y decimos como David, aunque caí me levantaré, y aunque ande en tinieblas, Jehová será mi luz. Y decimos como David, sepa yo cuán frágil soy. Porque una de las cosas que nos pasa en esto de la espiritualidad es que a veces creemos que como soy espiritual, ya ahora tengan cuidado conmigo, ¿sí? Ahora guarden silencio porque voy a hablar, ¿sí? Más o menos así, ¿no? Como si fuéramos una revelación para los demás. Y la verdad es que debiera, con este deseo de profundizar en conocer a Dios, conocerme a mí mismo. Antes de leer el Salmo 5, ¿recuerdan ustedes a Isaías? Yo escribí sobre Isaías en este último libro y me quedé asombrado. ¿Se acuerdan que capítulo 5 de Isaías están los 5 ayes de Isaías? Hay de aquellos que, ¿se acuerdan? Sí, ustedes son estudiosos de la Biblia, ¿sí? Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Hay de aquellos que viven a expensa de la gente pobre y no le dan el salario justo. Hay de aquellos que, y uno dice, qué bárbaro, ¿no? Qué justiciero este profeta. Y capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor y dije, ay de mí. Fin de la historia. Cuando uno ve al Señor un poquito más de cerca, ya no está tan preocupado, hay de aquellos que. Empieza a decir, como San Pablo decía en Romanos 7, miserable hombre de mí. ¿Se acuerdan? Eso, devoción no es que yo me engrandezco. Mientras más devoción tenga a Dios, más conoceré de mi miseria. Y no habrá nada que me haga sentir más importante que vos. Y no habrá nada que me haga sentir más espiritual, más digno. Mi dignidad está por la gracia bendita del Señor. Amén. Sé que no son pentecostales, pero a ver si les saco un amén. Amén. Muy bien, Salmo 5. Déjenme que mire la hora. Saben que yo tenía un tío que está con el Señor también, un misionero, Pedro González, y él decía así, cuando yo predico en la iglesia de los hermanos libres, saben ustedes que tenemos como norma poner un gran reloj en la puerta del lado de adentro, entonces el único que ve el reloj cuando está en la prédica es el predicador. Entonces los hermanos están mirando al predicador y el predicador está predicando pero ve el reloj. Pues esto fue un invento de los ingleses querían que hagamos todo o'clock, macana, ¿qué o'clock? Nosotros cualquier hora le damos, ¿no? Pero lo cierto es que mi tío Pedro se paraba en el púlpito y decía, queridos, no me pongan ese reloj, a mí pónganme un calendario. Bien, tranquilos. Alfredo, vas a ir por tu vacío dentro de un ratito, no hay problema. Salmo número 5. Vamos a leer algunos textos. Es un salmo corto, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová, mas yo
Por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, oh Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo, lo rodearás de tu favor. Este salmo, precioso salmo, nos va a hablar cómo tiene David su corazón para Dios. Y él en primer lugar expresa en esta devoción tan profunda que tiene. Recuerden que devoción es admiración por la persona de Dios. Es Dios, es estar cerca de Dios. El salmista, en primer lugar, en el número... No vamos a hacer un análisis del texto como se estudian las cartas, por supuesto, porque no es un ensayo de doctrina ni de teología, es un corazón abierto que está buscando el corazón de Dios. Así que lo primero que David manifiesta es una actitud de intimidad con Dios. Porque miren el texto 1, dice, escucha, oh Jehová, y luego dice, mis palabras, mi gemir, mi clamor. Es eso que les decía recién, esa interioridad que se abre para Dios. Cuando oramos, hermanos, no sé qué te pasa cuando orás, pero a veces tenés una oración de esas que ya tenemos de memoria, ¿vieron? Mi hijo hace un tiempo atrás, yo tengo 3 hijos y 2 varones y una niña, les aclaro, tienen 32, 33 y 34 años, no son ningunos nenitos, pero yo les digo mis hijos, mis bebés, no, mis bebés no, pero mis muchachos. Y mi hijo del medio, que trabaja e-commerce, no sé qué significa, pero creo que trabaja con el tema de las redes para hacer comercializaciones en las empresas. Entonces vino y me dijo un día, él es el director de alabanza en la iglesia nuestra, así que yo lo tengo considerado como una persona medianamente seria en su vida espiritual. Y entonces él vino y me dijo, pa, tengo en el teléfono, si querés, una aplicación para las oraciones. Ya cuando me dijo eso empecé a fastidiarme internamente, pero traté de disimularlo. Entonces le dije, ¿cómo es eso? No, y ahora no hace falta para que te pongas horario para orar. Vos bajás la aplicación, haces la oración y pones en el horario que querés que la oración salga. 4 de la mañana, 5 de la mañana, vos que te gusta orar temprano, podés ponerla y directamente sola sale. Y les aseguro que me entró una cosa, me salió el indio. A mí no me sale la tanada porque no soy tano, pero soy indígena. Y me salió el indio de dentro. Digo, ¿cómo me está diciendo? No, si yo ya me la bajé, me dijo, y ahí ya rompí todo. Y cuando vio que yo me estaba sulfurando demasiado, me dijo, tranquilo, pa. Solo estoy pensando que seguramente en algún momento va a haber algo así. Era para ver qué pensabas. ¿Saben una cosa? Demasiadas veces nos olvidamos de nuestra interioridad y lo metemos todo en el paquete de lo externo. Y hasta esa oración que hacemos, a veces en el público, y ni les cuento en las conferencias, yo he andado en tanta conferencia en donde pasa alguien a orar y sin juzgarlo al hermano, porque quizás lo hace desde su más íntimo deseo de agradar a Dios, pero ya estamos tan influenciados que se para el hermano y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y hace un silencio como para que todos digan, ¡wow! ¿Sí? Esa cosa que tenemos, ¿vieron? O cuando oramos por la comida al mediodía. Ora vos, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la comida. Casi tendríamos que volver a orar para pedir perdón. Sí, es que nuestra interioridad se ha ido para cualquier lado. Y David dice en su salmo, Señor, mis palabras, mi gemir, mi clamor, Señor, lo que tengo adentro te lo vuelco. Eso es devoción. Es abrir sinceramente, realmente lo que nos pasa. Parece ser que los líderes y los pastores somos pluscuamperfectos. Y con mi esposa ni un sí ni un no. Debe ser que no se hablan para ni un sí ni un no. Con mis hijos todo bien, ellos están en la obra.
¿Qué son anormales? ¿Tus hijos no tienen problemas? Yo tengo miles de problemas. Cuando empezamos la cuarentena, a los 15 días me hicieron un reportaje y el muchacho que hacía de periodista me preguntó, Pedro, a pesar de que estar con la cuarentena, usted se siente en paz, en quietud, está bien, ¿verdad? No, 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 estoy muy mal y estoy enojadísimo. Y el muchacho no sabía dónde meterse porque quería acomodarlos tanto como para decir, espere, espere, no se zafe. No, 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 estoy fastidiado, fastidiado, me parece una barbaridad. Pero sabes una cosa, Dios sigue siendo Dios y tiene el control. Yo pierdo el control, no Dios. Entonces yo estoy fastidiado porque soy un tipo normal. ¿Qué nos pasa que no queremos ser normales? Y yo quiero desafiar a los muchachos y chicas y hermanos mayores que están aquí. No es que ser normal es que vamos tras el desvío y la pendiente. No, no, no. Es que reconocemos y nuestra devoción a Dios nos hace tomar conciencia de quiénes somos y qué necesitamos. Por eso David le dice a Dios, Señor, escucha mis palabras. Estoy triste, estoy enojado, estoy fastidiado. Señor, no entiendo esto. Señor, no me gusta en esto que me estás haciendo vivir. ¿Vieron esos peregrinos que hay por ahí? Que cuando hablan de servir a Dios y todo, hasta ponen cara y dicen, ay, suspiran profundo y dicen, ay, servir a Dios es un placer, es tan lindo, es tan hermoso, uno se llena de paz, de gozo y de toda la historia, ¿no? Y cuando uno va a la vida de Jesús, la noche antes de ser entregado, él fue y oró y dijo, no dijo el Señor, Padre, gracias que llegó este momento tan esperado. Por fin la cruz, a eso vine. No dijo así. Él esa noche dijo, mi alma está muy triste. Ese es el Jesús al que yo sigo, que no dibuja su vida para que los demás digan qué bien, ni siquiera siente tristeza. Se para frente a la tumba de su amigo Lázaro y llora. Y cuando ven sus lágrimas caer, dijeron cuánto le amaba. Claro que le amaba, era su amigo. Claro que las lágrimas de Jesús tenían otro significado allí porque estaba llorando por las consecuencias del pecado, porque la muerte es consecuencia del pecado. Pero también lo amaba, claro que lo amaba porque era su amigo. Y David en su salmo expresa ese concepto de devoción a Dios. Yo admiro tanto a Dios que sé que Él me va a escuchar. Por eso dice, Señor, escucha mis palabras, mi gemir, mi clamor. Ustedes saben que yo dirijo una escuela, SEA, tiene 1150 alumnos entre 12 y 18 años. Y ahora le estoy dirigiendo desde este mismo lugar donde estoy predicándoles a ustedes, desde mi escritorio en casa. No saben la cantidad de contradicciones que sufro diariamente entre cuestiones entre los profesores, entre los alumnos, entre los padres, entre supervisión escolar. Y ahí está la Tini que me debe entender de qué se trata, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Yo soy un tipo común y corriente como vos y como cualquiera, como David. Y yo cada mañana tengo que decirle a Dios, Señor, me sobrepasa esto. Esta situación de este papá, de esta mamá, esta cuestión de estos profesores. Señor, yo clamo a vos. Señor, yo abro mi corazón y yo sé que tienes todo el control, pero yo no lo tengo y me fastidia no tenerlo, pero sé que vos lo tienes. Pero en segundo lugar, es interesante que en esta intimidad que David muestra en el texto 1 y 2, me hace acordar a cuando Jesús dijo, tú cuando ores, ¿se acuerdan? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿sí? Porque cuando cerrás la puerta estás solo, estás en la intimidad. Y saben una cosa, la devoción a Dios no es solo hacer el devocional, no es solo la hora silenciosa, es ese encierro, ni siquiera hace falta estar encerrado en un sitio. Yo a veces voy al jardín a orar. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, ahí sí eran chicos y estaban en casa, y alguna vez me vieron en el jardín caminando y hablando, y en esa época vos no tenías teléfono, así que no era posible que estuviera hablando por el celular, porque no había. Entonces un día me dijo, vos hablas solo a veces.
Y le dije, no hablo solo. A veces sí, pero la mayoría de las veces que me viste hablar ahí en el jardín, estaba hablando con Dios. Estaba compartiéndole a Dios mi situación. Me quedó mirando como diciendo, tan loco de remate mi viejo. Pero bueno, yo sabía que Dios sí me escuchaba. ¿Sí? Ahora, son las 12:01. ¿Ya hay que terminar, Alfredo? ¿Seguimos un poquito más? A ver, un sí o un no. Sí, sí, dale, Bueno, no hay problema. bueno, gracias, yo esperaba eso. Dice el texto número 7, mas yo perdón, el texto número 3, no nos vamos a ir tan rápido por allá. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Y observen que dice, esperaré. Para nosotros la oración siempre es palabra, verborragia, discurso, ¿verdad? Y le explicamos a Dios. Y a veces, si la oración es pública, a veces hasta le citamos el pasaje bíblico con capítulo y versículo. El Señor no se lo tiene presente, ¿verdad? Porque nos parece que tenemos que decirle a Dios. Somos muy decidores, y los evangélicos somos muy decidores. David dice, me presentaré delante de ti y esperaré. Y esperar es guardar silencio. Salmo 37 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Se acuerdan? Pero no solamente en la oración, sino guardar silencio frente al silencio de Dios. Voy a decir de nuevo la frase. Debemos aprender a guardar silencio frente al silencio de Dios. Cuando Dios no habla todavía, no responde todavía, no da instrucciones todavía, no abre puertas todavía. Es disponer nuestra mente y nuestro corazón a la soberana voluntad de Dios. Y cuando decimos, y esperaré, es que dejaré mi suerte en las manos de Dios. Yo no sé qué va a pasar. Quizás Dios me eleve o quizás Dios me baje. Quizás Dios me lleve o quizás Dios me deje. No sé, pero voy a esperar. Como dijo Habacuc después de protestar tanto contra Dios, ¿se acuerdan? Capítulo 1 y capítulo 2, finalmente dice, sobre mi guarda estaré y allí esperaré lo que se me dirá. Si se me dice, bien, y si no se me dice, está bien igual. Porque mi devoción a Dios tiene que ver con que conozco un poquito de que Dios no pierde el control, de que tiene todo bajo su mano soberana. A veces como consejeros, decía Carlos García, un pastor que vive en Verónica, a veces los consejeros truchos, decía él, van a ver al enfermo y le dicen, quédese tranquilo, Dios le va a curar. Y capaz que se agrava y capaz que hasta se muere. ¿Qué le tengo que decir? Viene el hermano y me dice, mi mamá está muy grave. Quédate tranquilo, Dios va a obrar. Claro que Dios puede obrar. ¿Lo puede curar? Claro que sí. Pero ¿qué hace un consejero que conoce a su Dios? Mira, Dios tiene todo el control. No sé qué va a hacer, pero lo que Él haga va a estar bien. Eso es devoción, hermanos. Eso es devoción. Y yo quisiera llevarles a esta idea de que cuando nosotros tenemos devoción a Dios, tenemos intimidad con Dios y esperamos en Dios. Quizás ustedes escuchen ahora que está chumbando un perrito, pero no puedo salir y correrlo, así que van a tener que aguantar un poquito, ¿sí? El texto número 7 dice David, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Este texto me ha dado vueltas en la cabeza muchas veces, porque dice, yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Esto es conocer a Dios. Si puedo entrar a su presencia, es solo por la misericordia de Dios. Yo no dependo de nada ni de nadie para entrar a la presencia de Dios, solo de su misericordia. No dependo ni puedo depender de mi apellido. En las iglesias y en las instituciones se da, se imaginan, yo tengo 38 años en una institución y pastor de iglesia tengo 32, 33 años. Y he recorrido algunas iglesias. Y a veces el apellido pesa, no para Dios. No para Dios. ¿Y cuánto he tratado de transferirle a mis hijos esta idea? Ustedes valen porque Dios los tiene en cuenta.
Y ustedes van a tener la aprobación de Dios si buscan a Dios en primer lugar. No cuenta el apellido, no cuenta la capacidad. Cuando uno descubre que tiene ciertas capacidades, Dios me dio la capacidad de transmitir, de enseñar, de predicar. Si yo creyera que por eso tengo créditos delante de Dios, yo no conozco a Dios y no me conozco a mí mismo. Tampoco la posición que tengo. Ser pastor me da una posición en la iglesia. Le guste o no le guste a algunos, es así. Los hermanos te reconocen. Y si tenés una posición en una institución, por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios, desde los 27 años que estoy dirigiendo escuelas, pero eso no me da ningún crédito, absolutamente ninguno. Los logros que hemos tenido. Una vez fui a una iglesia pequeña con mi esposa en el interior y después de predicar estaba esperándome una señora mayor. Y cuando yo me acerqué a ella para saludarles, era un grupo no muy grande, pequeño, y ella me agarró la mano y me dijo, hermano Pedro, por fin lo conozco. Y a mí me dio tantísima vergüenza, tantísima vergüenza. Yo leí su libro, me dijo. Entre hermanos lo había leído. Y dice, por fin lo conozco. Yo le dije, hermana, lo más lindo es que usted conoce al Señor. ¿Sabe una cosa? Conocerme a mí significa tan poco, tan poco. El gran problema es que cuando Dios nos permite algún logro, creer que eso nos da alguna ventaja. Y dice David, conociendo a Dios y teniendo un corazón de devoción a Dios, por la misericordia, por tu misericordia entraré a la casa tuya, Señor. Y hermanos queridos, quiero animarles a que podamos vivir esa experiencia de acercarnos a Dios con nuestro corazón abierto y decir, Señor, tu misericordia es tan grande que me permite tener este contacto, esta relación, esta intimidad. Qué bárbaro, qué bárbaro. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo, pero así es Dios. Y luego el texto número 8 dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Observen los dos verbos que utiliza David, guíame y endereza mis pasos. Yo no sé si ustedes conocieron o seguro que escucharon hablar de los misioneros norteamericanos que mataron los indios Aucas en el río Curará. Escucharon hablar, ¿verdad? De Jim Elliot. Don Heriberto Elliot era el hermano de Jim Elliot. Tuve oportunidad de conocerlo, de tener una relación de amistad con él. Fui 2 veces al Perú y una de ellas me hospedé en su casa. Estuvimos con mi esposa 10 días en la casa de don Heriberto Elliot. El hombre tenía, cuando la última vez que yo estuve con él, 80 años. Y había fundado casi 100 iglesias en el Perú. Y él me invitó a un retiro de pastores. Y habían unos 120, 140 pastores. Más del 80% de esos pastores se habían convertido con la prédica de don Heriberto, y don Heriberto los había guiado, los había capacitado, y ahora eran pastores de iglesias en distintas iglesias del Perú. Así que se imaginan de qué talla de hombre les estoy hablando, don Heriberto Elliot. Un día lo encontré a don Heriberto aquí en la puerta de la escuela, en ESEA, y entonces yo le dije, buen día, don Heriberto, ¿cómo está? Él había venido a visitarnos, y bueno, conversamos un ratito, me acuerdo que fue en la escalinata de la escuela del ESEA, y contento, Pedrito, me dijo, muy alegre, porque soy amigo del hombre más alegre del mundo, que es Jesús, y me citó el texto, ¿se acuerdan que el texto de Hebreos dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros? Eso dice el texto de Jesús. ¿Sí? Y le digo, qué bueno, don Heriberto. Le digo, bueno, usted siempre anda alegre porque usted no tiene problemas. Y don Heriberto, con casi 80 años, me dijo, Pedrito, si supieras que este viejo, como lo ves,
sigue teniendo las mismas tentaciones que cuando era muchacho y las mismas debilidades. Y solo dependo de Dios y que Él me encamine. Y yo casi me tiro al piso. ¿Sí? Digo, este hombre dice eso. David está llegando al final de sus días y dice, guíame y enderézame, Señor. Cada día, hermanos, necesitamos que Dios nos guíe y nos enderece, porque nos desviamos, porque nos conformamos, porque creemos que ya estamos, ya lo sabemos. Y si hay algo que nunca vamos a saber es dominar nuestro corazón, dominar nuestras pasiones, superar nuestras debilidades. Siempre estaremos necesitando de ser guiados y enderezados por Dios. Y no importa qué edad tengas, ni cuántos años de cristiano tengas, tu lucha será hasta el último día. Porque dice el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor nuestro, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Ese día vamos a ser transformados, pero tranquilos, ahora todavía no hemos sido transformados, estamos en ese peregrinaje. Y cuando uno tiene devoción a Dios, vive consciente de que necesita ser guiado y enderezado por Dios. Y finalmente, el texto número 12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y esto es confianza, hermanos. ¿Sí? Hemos hablado de intimidad, de espera, de dependencia, de reconocimiento y de confianza. Esa confianza de que Dios me va a bendecir. Nosotros somos extremistas, ¿vieron? Siempre el ser humano es extremista. Entonces nosotros, los evangélicos de línea medianamente conservadora, estamos bien lejos del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? No queremos saber nada porque es una mentira, es una cosa diabólica. El gran problema es que el evangelio de la prosperidad nos ha robado la palabra prosperidad, porque la palabra prosperidad no es del evangelio de la prosperidad, de los que pregonan eso. La prosperidad está en la Biblia. Ahora para mostrarles qué significa que nos han robado la palabra. Hace mucho, si preguntaron quién sabe el Padre Nuestro de memoria, supongo que lo saben todos, ¿verdad o no? Yo pregunté en la iglesia cuando di una serie sobre el Padre Nuestro, 5 domingos seguidos hablé sobre el Padre Nuestro, y el primer día pregunté, ¿quiénes saben el Padre Nuestro de memoria? Por favor, levanten la mano. Y levantaron la mano 6 personas. De un grupo, había casi, no sé, 90 personas. Y yo dije, ¿qué pasa que no saben el Padre Nuestro de memoria? Y es que el Padre Nuestro es católico. Miren qué mentira diabólica. Entonces pedí que se pongan de pie, que abran sus Biblias y vamos a leerlo todos juntos. Y leímos el Padre Nuestro todos juntos. Y al final de la reunión no faltó quien me dijo Roma, parecíamos la Iglesia Católica, todos rezando el Padre Nuestro. Y entonces durante los 5 domingos, cada domingo comenzamos diciendo el Padre Nuestro todos juntos. Por supuesto, después nos decíamos el Ave María, tranquilos, solo el Padre Nuestro. Volvemos al ejemplo ahora. Nosotros creemos que la prosperidad no es bíblica. Y es un error. El Salmo 1 dice, ¿se acuerdan? Que el hombre que lee la Escritura, en su ley está su delicia y en la ley medita de día y de noche, será como hombre plantado junto a corrientes de agua, dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae, más todo lo que hace. ¿Cómo dice? No, no lo diga porque es una herejía. ¿Cómo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás ¿qué? Y lo lees eso y te animás a leerlo. ¿Sabes una cosa? Dice el libro de Jeremías, Dios dice, yo tengo planes de bien para ustedes y no planes de mal. ¿Dice así o no? ¿Sí? David tenía claro y dice, tú, oh Jehová, bendecirás, me darás abundante bendición.
Ahora, el punto está en que creemos que bendición es tener muchas comodidades, muchas cosas materiales, que las incluyen, pero que eso no es la bendición. ¿Quieres una definición de bendición? La definición más acabada que encuentro sobre bendición. La bendición de Jehová, ¿se acuerdan que dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza? ¿Se acuerdan? Bien. ¿Se acuerdan de toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces? Bien. Todo eso es bendición. ¿Qué es bendición? Bendición es ser aprobado por Dios. Cuando un corazón es aprobado por Dios, está completo. No le falta nada. Cuando alguien busca agradar a Dios en primer lugar, tiene la bendición de Dios. ¿Se acuerdan? Esto lo dijo Jesús. Yo estaba enseñando en un anexo de Brea Pozo, una iglesia chiquita era, ahora es una iglesia un poquito más grande, pero eran 8 o 10 personas. Y yo iba cada jueves a ese pueblito. Y un día estaba explicando el texto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Esto lo dijo Jesús. Si buscamos en primer lugar todo lo demás, ¿qué va a pasar? Va a ser añadido. Y yo estaba explicándole a los hermanos, sencillos los hermanos, entonces pregunté, ¿ustedes creen que Jesús mintió alguna vez? Y el hermano que está encargado ahora de la iglesia esa, se paró y me dijo delante de los demás, hermano Pedro, por favor no diga eso. Ofende a Dios que usted diga si Jesús mintió alguna vez. Y a mí se me estremeció el corazón, pensando que este hermano sencillo, simple, tenía tanto respeto por Dios y tanta fe de creer. Jesús nunca mintió. Ahora, si Jesús nunca mintió, todo lo que yo necesite está a mi disposición si yo le busco en primer lugar. Ese es el acuerdo que Él hizo conmigo y Él lo va a cumplir. Por eso yo tengo devoción a Dios, porque admiro lo que Él es y lo que Él hace y va a hacer con mi vida. Y por la gracia de Dios, ya van casi 50 años de conocer al Señor y nada me ha faltado. Absolutamente nada. Y mire que hemos andado con mi esposa, hemos recorrido varias provincias viviendo, hemos ido a vivir al exterior, hemos vuelto. Todo está bien, porque todo está bajo su control. Y porque hasta donde yo sé, Jesús nunca mintió y nunca va a mentir. Por eso tengo devoción por Él. Por eso lo admiro. Por eso quiero amarlo cada día más. Por eso tengo un profundo respeto por Él. Por eso cada día, como David decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que tengamos un corazón lleno de devoción para nuestro Señor. Amén. Amén.